Como muchos otros personajes, la inteligencia y la manipulación forman parte esencial de su esencia. Sin embargo, el personaje de hoy encarna algo aún más profundo. La complejidad de la humanidad no solo simboliza la unión, sino también una lucha constante que define quién al final logra imponerse como el mejor. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Ayano Koji. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saberlo en la parte de los comentarios. Así que, vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Para comprender verdaderamente a Ayano Koji es indispensable, al igual que otros personajes complejos, comenzar por su infancia. Ayano Koji nació y fue criado en la White Room, una institución diseñada con el objetivo de formar genios desde su nacimiento. Detrás de este experimento se encontraba su propio padre, Atsuomi Ayano Koji, la mente maestra responsable de crear un entorno donde solo la excelencia absoluta era aceptada. Este primer encuentro con la infancia de Ayano Koji es sumamente importante, ya que aquí es el inicio de todo su comportamiento. La White Room fue diseñada para crear humanos perfectos, eliminando todo lo que se considera innecesario para el rendimiento: afecto, individualidad, juego y vínculos humanos. Esto rompe por completo con lo que conocemos en psicología del desarrollo como un entorno nutritivo o apegado, necesario para la formación de una personalidad sana. En cambio, Ayano Koji crece en un entorno que se asemeja a un experimento de privación sistemática, donde se la entrena como una máquina: castigos severos, competencia extrema y nulo afecto. La infancia de Ayano Koji en la White Room fue devastadora en términos psicológicos. Desde el enfoque del desarrollo humano, lo que él vivió puede considerarse una forma de abuso institucionalizado extremo. Se le privó del afecto, la libertad, del juego, la individualidad y fue expuesto a una presión constante por la excelencia, sin margen para el error o la debilidad. Todo esto tuvo un impacto profundo en su desarrollo neurológico, emocional, cognitivo y social. La mente de Ayano Koji fue forzada a madurar antes de tiempo en lo cognitivo, pero no en lo emocional. Desde pequeño aprendió a usar la lógica, la estrategia y el pensamiento abstracto para adaptarse, pero no a sentir seguridad o afecto. Esta defensa, la hiperracionalización, es común en víctimas de entornos fríos o violentos, lo que los lleva a pensar para no sentir. Desde la teoría del apego, podríamos decir que Ayano Koji desarrolló un apego evitativo desorganizado. No confía en los demás, evita vínculos emocionales y ve a las personas como piezas en un tablero. No es que no pueda sentir emociones, es que fue condicionado a reprimirlas para sobrevivir. En su mundo, expresar empatía, dependencia o vulnerabilidad podía significar debilidad o castigo. A nivel cognitivo, cuando crece, esto produce un pensamiento extremadamente frío, calculador y analítico, como una especie de hiperracionalismo defensivo. Ayano Koji piensa en términos de utilidad, riesgo-beneficio y control. Su inteligencia emocional está presente, sabe cómo manipular a otros, pero no está conectada con la compasión. Esto se asemeja a un patrón que en contextos clínicos podría hacer pensar en rasgos esquizoides o incluso psicopáticos, aunque es importante no confundir adaptaciones extremas al trauma con trastornos de la personalidad. Lo más trágico de la White Room no es solo lo que hizo con su mente, sino lo que hizo con su humanidad. Ayano Koji parece libre, pero sigue actuando bajo las reglas internas que la White Room le impone: no confiar, no depender y no sentir. Y aunque comienza a desarrollar cierta curiosidad por los demás, incluso a formar vínculos débiles, hay una barrera constante: el miedo al contacto real, porque nunca aprendió a vivir fuera de una lógica de competencia absoluta. Uno de los momentos más impactantes es la frase que le dice su padre. Le menciona que tener poder pero decidir no usarlo es el comportamiento de un tonto. Esta frase resume perfectamente la presión instrumentalizadora que Ayano Koji vivió desde niño. En vez de valorar su inteligencia como una cualidad humana, la impuso como una herramienta de utilidad, casi como una obligación moral. Su padre no lo veía como un hijo, sino como un proyecto, un instrumento que debía funcionar al máximo rendimiento o no servía. Desde la infancia, este tipo de mensajes generan lo que en psicología llamamos autoimagen condicionada. El niño cree que solo vale si cumple con ciertas expectativas. En este caso, ser el mejor, el más brillante y el más eficiente. No hay espacios para fallar, ni para simplemente ser. Esta presión extrema, lejos de motivar, puede generar defensas mentales como la desconexión emocional, el narcisismo compensatorio o el deseo de desaparecer del radar. Y eso es exactamente lo que Ayano Koji hace cuando llega a la escuela. Decide esconder su inteligencia, no porque no la tenga, no porque no quiera destacar, sino porque quiere ser libre. Es su forma silenciosa de rebelión. Ayano Koji nunca experimentó la calidez humana ni el amor, y eso dejó una herida invisible pero profunda en su psique. Lo que vivió no fue simplemente una infancia dura, fue una infancia, sin abrazos, sin cuidado genuino y sin palabras de aliento ni consuelo, solo órdenes, castigos y resultados. Eso significa que no tiene un modelo interno de lo que es el amor, la intimidad o el afecto sincero. Este tipo de historia encaja con lo que la psicología llama un trastorno de apego o un patrón evitativo extremo. Son personas que parecen frías, independientes o incluso narcisistas, pero en el fondo solo están protegiéndose de algo que jamás conocieron y que por lo tanto les resulta tan deseado como aterrador: la conexión humana real. Su incapacidad para amar no es genética ni permanente, es un efecto de una privación emocional absoluta, y eso hace que cada pequeño gesto de duda, interés o cuidado que
que muestra sea tan importante, porque aunque no lo dice, aunque no lo entiende, hay una parte de él que aún desea sentirse querido, no por lo que logra, sino por lo que es. En el fondo, Ayano Koji no necesita ganar, necesita por primera vez sentirse humano. Gracias a la intervención de un mayordomo cercano a él, Ayano Koji conoció la Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada de Tokio, una institución de élite reconocida por formar a los futuros pilares de la sociedad japonesa. Graduarse de esta escuela no solo implica prestigio, sino también una garantía casi absoluta de obtener un trabajo estable y exitoso. En su primer día, Ayano Koji conoce a Hirokita, una estudiante con una actitud fría y distante. Aunque al principio parece que no tienen afinidad alguna, pronto descubren que no solo comparten el mismo salón de clases, sino que también se sienten a un lado del otro. Durante las presentaciones, Ayano Koji intenta integrarse, pero su falta de habilidades sociales y su tono neutral revelan una personalidad reservada. Se describe a sí mismo como alguien que no sobresale en nada particular. Poco después, la profesora a cargo entra al aula y les informa que estará al frente del grupo hasta el día de su graduación. También les explica que el contacto con el exterior estará limitado, pero que la escuela está completamente equipada para ofrecer todo lo necesario: comida, entretenimiento y otros servicios. La economía interna del campus se basa en un sistema de puntos, equivalente al dinero, y se le otorgarán 100.000 puntos mensuales que podrían usar libremente. Los estudiantes, eufóricos por la aparente libertad financiera, comienzan a gastar de forma desmedida e irresponsable. Sin embargo, al llegar el primer día del segundo mes, se encuentran con una desagradable sorpresa: no recibieron ningún punto. Ante la confusión general, la profesora explica que el sistema de puntos está ligado directamente al rendimiento académico, la asistencia y el comportamiento general. Debido a la falta de compromiso mostrada por el grupo durante el primer mes, no se les otorgó ningún punto. Esta revelación marca un punto de inflexión en la dinámica de la clase y pone en evidencia la realidad del sistema meritocrático en el que están inmersos. La clase D, en la que se encuentran Ayano Koji y Horikita, es considerada la de más bajo rendimiento en toda la escuela. Está en constante competencia con la clase C, la B y la A, y el sistema está diseñado de manera que una clase pueda ascender o descender en el escalón dependiendo de su desempeño colectivo. Si una clase logra destacar académicamente y conductualmente, pueden escalar hasta alcanzar la clase A, el nivel más prestigioso, reservado solo para la élite estudiantil. No obstante, la profesora les revela una regla contundente: cualquier estudiante que no apruebe los exámenes será expulsado de forma permanente. No existen segundas oportunidades. La competencia es feroz y la presión extrema. A pesar de la gravedad de la situación, Ayano Koji permanece impasible. La amenaza de expulsión no parece afectarle, ni muestra interés por ascender dentro del sistema. Su indiferencia ante la posibilidad de fracasar revela una actitud enigmática, lo que lo separa del resto de sus compañeros. Sin embargo, hay un momento que es importante destacar: cuando el hermano de Horikita está a punto de golpearla. El hermano de Horikita, quien además ocupa el cargo de presidente del consejo estudiantil, la confronta duramente. Le exige que abandone la escuela, asegurando que su presencia solo representa una vergüenza para él. Su tono es autoritario y cortante, y en un arrebato de frustración está a punto de agredirla físicamente. En ese momento, Ayano Koji interviene, deteniendo el golpe de forma precisa y silenciosa. El presidente, sorprendido, intenta atacarlo directamente, pero se ve claramente superado. A pesar de su aparente actitud pasiva, Ayano Koji demuestra una destreza física y un control impresionante, evitando cada movimiento con una calma desconcertante. Intrigado, el presidente le pregunta si entrena alguna disciplina de combate. Ayano Koji, fiel a su estilo reservado, evita dar una respuesta clara. El presidente entonces menciona que había oído hablar de un estudiante que obtuvo exactamente 50 puntos en todas las secciones del examen de admisión, la puntuación mínima para aprobar. Sospecha que no fue casualidad y le pregunta si lo hizo a propósito. Sin embargo, Ayano Koji responde con frialdad que fue solo una coincidencia, manteniendo el velo de misterio que lo rodea. Ayano Koji oculta su inteligencia y habilidades porque fue criado en un entorno donde destacar significaba perder la libertad. Desde niño vivió en la White Room, un lugar donde no se permitía el error, el afecto ni la individualidad. Su valor estaba ligado únicamente a su rendimiento. En ese contexto, ser inteligente no era una bendición, sino una carga. Por eso, cuando entra a la escuela, elige pasar desapercibido. Es una forma de protegerse del control y la presión que vivió toda su infancia. Desde la psicología, esto se entiende como una respuesta defensiva frente a un ambiente traumático. Ayano Koji aprendió que mostrar su verdadero yo lo hace vulnerable a ser manipulado. Por eso reprime sus capacidades, no porque no le importe sobresalir, sino porque aprendió que ser visible es peligroso. Al ocultarse recupera algo que nunca tuvo: el derecho a decidir qué mostrar y a quién. Es una estrategia de supervivencia emocional que lo mantiene en control. También hay una motivación más profunda: el deseo de libertad y autonomía. En la White Room no tenía elección sobre su vida. Todo estaba programado, medido y exigido. Ahora, al esconder lo que puede hacer, siente que por fin tiene el control. No quiere que lo vuelvan a usar, ni que lo conviertan otra vez en un arma para los demás. Esta necesidad de autonomía es una reacción común en personas que crecieron bajo un entorno de control excesivo o abuso emocional. Desde un punto de vista cognitivo, también es una táctica. Ayano Koji entiende que ser subestimado le da una ventaja. Si los demás creen que es común, bajan la guardia. Esto le permite moverse con libertad, observar mejor y actuar en el momento ideal. Este uso de la invisibilidad estratégica está relacionada con lo que en psicología se llama inteligencia fría o racional, donde las emociones están muy controladas y la lógica domina las decisiones. Finalmente está su dificultad para formar vínculos. Como nunca experimentó el amor o la calidez humana, no siente la necesidad de
compartir su verdadero yo con nadie. Vive desde la desconfianza. Desde un enfoque del desarrollo, esto se relaciona con un apego evitativo extremo, donde la persona se aleja emocionalmente para no sufrir. Ocultar su inteligencia también es ocultar su interior, sus pensamientos, su pasado y su dolor. Ayano Koji no se esconde por debilidad, sino porque fue herido. Ocultar su talento es una forma de sobrevivir, de resistir a ser usado y tener por fin un control sobre su vida. Desde afuera parece frío o indiferente, pero por dentro hay alguien que aprendió que ser visto puede doler. Sabe que mostrar su verdadero potencial atrae control, competencia y manipulación. Después de toda una infancia bajo vigilancia y presión, su estrategia es camuflarse para evitar que lo usen otra vez. Elige cuándo usar su inteligencia, con quién y cómo. Al hacerlo, se reapropia de lo que antes fue impuesto. Ya no es el arma de su padre, sino una estratega libre que decide cómo actuar. En su experiencia, ser el mejor no trae afecto, todo lo más expectativas. Destacar no significa ser valorado, todo lo más explotado. Al esconder su talento, intenta alejarse del trauma que eso le representa. Sin embargo, hay una razón adicional. Ayano Koji no cree que haya alguien más que pueda igualarlo. Eventualmente, una noticia inesperada sacude la aparente tranquilidad de Ayano Koji. Su profesora le informa que un hombre ha llamado a la institución solicitando su expulsión. Aunque no se menciona explícitamente, Ayano Koji entiende que se trata de su padre, quien sigue intentando controlar su destino incluso desde la distancia. La profesora le asegura que mientras permanezca en la escuela estará protegido por las normas de la institución, que impiden una expulsión arbitraria. Sin embargo, no tarda en dejar a entrever una amenaza. Si no logra ascender hasta la clase A, ella misma lo señalará como un peligro para el entorno escolar, solicitando así su expulsión al finalizar el ciclo. Ante esta advertencia, Ayano Koji se ve forzado a tomar una decisión crucial. Aunque hasta entonces se había mantenido al margen, actuando desde las sombras y evitando destacar, comprende que su libertad está en juego. Así decide abandonar su postura pasiva y comenzar a intervenir directamente en el sistema de la escuela. No lo hace por ambición, sino porque entiende que alcanzar a la clase A es la única vía para escapar del control de su padre. Este giro lo obliga a tomarse en serio las actividades académicas y estratégicas de la escuela. La primera gran prueba consiste en competencia en una isla desierta, donde las distintas clases deben sobrevivir durante varios días utilizando puntos que pueden gastar para adquirir suministros. El verdadero objetivo, sin embargo, es descubrir la identidad del líder de cada clase. Al final, la clase que obtenga más puntos será la ganadora. Aunque al inicio Ayano Koji aparenta desinterés y se mantiene en segundo plano, la realidad es que manipula todo el desarrollo de la prueba desde las sombras, incluso cuando parece que su clase está al borde de la derrota. Él ya ha trazado una estrategia precisa. Gracias a sus cálculos y acciones encubiertas, la clase D se alza con la victoria. No obstante, fiel a su naturaleza, Ayano Koji decide ocultar su participación y permite que todo el mérito recaiga en Horikita, manteniendo su fachada de alumno común y corriente. Un punto crucial en la vida de Ayano Koji es que, a pesar de tener buenos compañeros y colaborar con ellos, aún continúa viendo a los demás como herramientas, y esto se nota en la escena donde habla con Horikita. Ayano Koji no considera a nadie un amigo real porque nunca aprendió a confiar ni a vincularse de forma afectiva. Para él, las personas solo son piezas de un tablero, recursos, obstáculos o medios para lograr un objetivo. Esta visión tan instrumental de los demás no surge de la maldad, sino de una infancia marcada por la deshumanización total. Desde una mirada psicológica, esto se puede entender como una defensa antisocial o narcisista, desarrollada en respuesta a un entorno donde las emociones eran un estorbo. Un claro ejemplo de esto es Johan del anime de Monster, que por cierto hice un análisis de él por si quieres ir a checarlo. En la White Room no había lugar para la empatía, la compasión ni la amistad. Solo sobrevivían los más fuertes, los más fríos y los más inteligentes. Ayano Koji fue moldeado para ver a los otros como amenazas o herramientas, así que fuera de ese entorno repite el patrón, porque es lo único que conoce. Además, si analizamos su comportamiento desde la teoría del esquema de Jung, él muestra un fuerte esquema de desconfianza y abuso. Espera que los demás lo usen, lo traicionen o lo decepcionen. Por eso prefiere usarlos antes de ser usado. Es una forma de tomar el control antes de que lo lastimen. No confía porque nunca recibió razones para hacerlo. También podríamos decir que Ayano Koji tiene un pensamiento profundamente pragmático y utilitario. Si el objetivo es ganar, lo demás no importa. No porque disfrute manipular, sino porque ha aprendido a desconectarse emocionalmente de las consecuencias. Eso es lo que en psicología se llama disonancia moral. Separa lo que hace de cómo se siente, para no cargar con culpa ni empatía. La relación de Ayano Koji con la manipulación es central en su personalidad. Para él, manipular no es algo inmoral, sino una herramienta necesaria. No lo hace por maldad ni por diversión, sino porque es la forma que aprendió para sobrevivir y tener el control. Lo interesante es que su manera de manipular es silenciosa y estratégica. Rara vez miente directamente
inmediatamente, simplemente conduce a los demás a tomar la decisión que él quiere. No impone, sino que empuja suavemente desde las sombras. Desde la psicología, este patrón podría relacionarse con lo que se conoce como rasgos de personalidad maquiavélica, que es parte de la triada oscura, junto con el narcisismo y la psicopatía. Una persona con este perfil tiende a ser calculadora, emocionalmente fría y a usar a otros para lograr sus fines. Ayanokoi encaja bastante bien en esto. Él no forma vínculos reales, no se siente culpable al usar a otros y valora más el resultado que los medios. Sin embargo, hay que hacer una distinción. Estos rasgos no significan necesariamente que tenga un trastorno de personalidad antisocial o psicopático, porque él no actúa con crueldad gratuita, ni muestra impulsividad ni desprecio abierto por los derechos ajenos. De hecho, su autocontrol es muy alto y muchas veces evita dañar a otros directamente si no es necesario. Un ejemplo de un personaje que sí lo hace es Light Yagami del anime Death Note, que por cierto hice un análisis de él por si quieres ir a checarlo. Lo que sí podría considerarse desde un enfoque clínico es que Ayanokoi muestra signos de trastorno de la personalidad esquizoide o evitativo, dependiendo de la interpretación. En el esquizoide, la persona vive desconectada emocionalmente, con poca o ninguna necesidad de afecto, y tiende a vivir en su mundo interno. En el evitativo existe deseo de conexión, pero el miedo al rechazo y el daño es tan alto que la persona se protege evitando los vínculos. También se podría hablar de un trastorno de apego desorganizado, que ocurre en personas que crecen en un entorno caótico o abusivo. En este tipo de apego, la persona quiere vincularse, pero también le teme profundamente a ser herido o controlado. Esto explicaría por qué Ayanokoi se mantiene distante, incluso cuando alguien se le acerca con sinceridad. Ayanokoi manipula porque fue entrenado para hacerlo, y porque no sabe relacionarse de otra manera. No siente culpa porque su desarrollo emocional fue bloqueado desde la infancia. Aunque no cumple con todos los criterios de un trastorno severo, sí tiene rasgos que encajan con el maquiavelismo y con posibles trastornos de la personalidad dados al desapego y a la frialdad emocional. Uno de los momentos más representativos del carácter manipulador de Ayanokoi se manifiesta claramente en su relación con Karuizawa. Ella es una estudiante que en el pasado fue víctima de acoso escolar, una experiencia que marcó profundamente su comportamiento actual. Para evitar volver a ser vulnerable, Karuizawa adoptó una personalidad superficial y comenzó a salir con uno de los alumnos más populares, buscando en esa relación una forma de protección simbólica dentro de la jerarquía social de la escuela. Sin embargo, esta fachada pronto se desquebraja. Un día, mientras está en la cafetería, un grupo de chicas de otra clase se le acerca para confrontarla, acusándola de haber empujado a una de sus amigas. Aunque Karuizawa niega rotundamente la acusación, las chicas intentan tomarle una fotografía para confirmar su identidad. Ella se resiste, y en ese momento algunos compañeros intervienen para defenderla, aunque la tensión no desaparece. Más adelante, Karuizawa es nuevamente acorralada por el mismo grupo. Esta vez, las chicas deciden tomar fotos con la supuesta víctima para confirmar los hechos. Bajo la presión, Karuizawa admite que pudo haber empujado a alguien, pero afirma que fue un accidente causado por la otra parte. La situación escala rápidamente, comienzan a intimidarla físicamente y a tomarle fotos de manera agresiva. Todo esto ocurre mientras Ayanokoi observa a distancia sin intervenir. De hecho, cuando un compañero a su lado intenta ayudarla, Ayanokoi lo detiene con frialdad. Este momento es crucial para comprender su estilo de manipulación. Permite que Karuizawa llegue al punto de la desesperación, para que en el momento justo él pueda intervenir como su salvador. Pero su interés no es altruista. Ayanokoi busca quebrarla emocionalmente, para que dependa de él. No es protección lo que le ofrece, sino control. Al rescatarla solo cuando ha alcanzado su punto más vulnerable, establece un vínculo psicológico, donde Karuizawa empieza a verlo no solo como un protector, sino como la única figura confiable en un entorno hostil. La relación entre Ayanokoi y Karuizawa es un claro ejemplo de manipulación emocional encubierta. Él la utiliza como una herramienta dentro de sus planes, y aunque con el tiempo la dinámica entre ambos se vuelve más compleja, su acercamiento inicial está basado en el control psicológico, no en el afecto real. Desde el principio, Ayanokoi identifica las debilidades emocionales de Karuizawa, su inseguridad, su necesidad de encajar en el grupo y su miedo a ser rechazada. Sabe que ella ha sufrido acoso en el pasado, y que su autoestima depende mucho de su imagen social. Usando esto, se presenta como alguien que puede protegerla, y a la vez hacerla sentir útil. No le da órdenes abiertamente, le da elecciones, pero todas conducen a lo que él quiere. Le ofrece seguridad, pero siempre condicionada a su cooperación. Esto es lo que en psicología se conoce como manipulación basada en dependencia emocional. Ayanokoi crea una situación donde ella cree que lo necesita, aunque en realidad es él el que la necesita para usarla en sus planes. Se aprovecha de su vulnerabilidad, pero no lo hace con violencia ni con amenazas directas. Lo hace con calma, lógica y sutileza. La hace sentir que su valor está en ayudarlo, y al mismo tiempo la mantiene en deuda emocional con él. Desde la perspectiva de la teoría del control coercitivo, usada para analizar relaciones psicológicamente desequilibradas, él establece una dinámica donde tiene el poder absoluto sobre la información, las decisiones y las emociones, mientras ella se va involucrando cada vez más, hasta depender de su aprobación o guía. Lo más impactante es que Ayanokoi no muestra remordimiento por usarla. Para él es simplemente una pieza más en su estrategia. Sin embargo, a medida que la historia avanza, empiezan a verse indicios de que Karuizawa sí empieza a afectarlo. Aunque él no lo diga abiertamente, puede que por primera vez alguien esté cruzando su barrera emocional, aunque aún no sepa qué hacer con eso. Este episodio ilustra con claridad cómo Ayanokoi opera. No utiliza la fuerza ni la autoridad visible, sino que moldea a las personas desde sus debilidades, generando vinculación de dependencia emocional, que luego utiliza como piezas estratégicas en sus propios planes.
Con el tiempo, Ayano Koji comienza a integrarse de forma más fluida en la dinámica social de la escuela, desarrollando vínculos funcionales, aunque estratégicos, con algunos de sus compañeros. Sin embargo, este aparente avance se ve amenazado por la reaparición de una figura clave de su pasado, su padre. El padre de Ayano Koji se presenta en la escuela con la firme intención de forzar su retiro de inmediato. Como creador de la White Room, la institución donde Ayano Koji fue creado con métodos extremos para forjar genios absolutos, su padre representa el símbolo de control total y del destino impuesto. Esta visita es en realidad una amenaza velada: abandonar la escuela y regresar al entorno asfixiante del que había logrado escapar. Pero Ayano Koji se niega, consciente de que una vez que termine la preparatoria, su vida probablemente volverá a estar predeterminada por los deseos de su padre. Decide defender con firmeza lo que para él representan estos 3 años, una frágil pero valiosa forma de libertad. Aunque su rostro permanezca imperturbable, es una de las pocas veces que muestra una convicción personal profunda. No busca rebelarse por completo, pero sí proteger el único espacio en el que ha experimentado algo cercanía al libre albedrío. Sí reafirma su decisión de permanecer en la escuela y continuar su ascenso hacia la clase A, no por ambición, sino como medio para conservar el control sobre su propia vida, aunque sea de manera temporal. Desde un enfoque psicológico, el padre de Ayano Koji representa una figura autoritaria extrema, que encarna la idea del padre controlador. Este tipo de figura suele imponer estándares inalcanzables, ignorar las necesidades emocionales del niño y castigar cualquier signo de debilidad o individualidad. En lugar de apoyarlo como persona, lo moldea como una herramienta. Ayano Koji fue tratado como un objeto de entrenamiento, no como un ser humano con emociones, necesidades y deseos. Esta crianza tiene consecuencias graves. A nivel emocional, Ayano Koji no desarrolló una identidad propia libre, sino una que fue impuesta desde afuera. Su personalidad se formó dentro de una estructura rígida, donde solo había una opción: sobresalir. Su padre le enseñó que tener inteligencia y no usarla es ser un tonto, lo que crea un conflicto interno. Ahora que es libre, oculta esa inteligencia como forma de rebelión, pero al mismo tiempo sigue sintiendo la presión interna de no desperdiciar su potencial. Esta relación se parece a un apego desorganizado. El cuidador, o sea su padre, es una fuente tanto de estructura como de daño. Esto genera en el niño una mezcla de miedo, necesidad de aprobación y deseo de alejarse. Por eso Ayano Koji es tan emocionalmente distante y reservado. Aprendió que mostrar sentimientos era peligroso y que nadie lo quería por lo que era, sino por lo que podía lograr. Con el paso del tiempo, Ayano Koji empieza a mostrar algo que no estaba presente al inicio: un deseo de vivir por sí mismo, no solo de ganar. Aunque fue criado como una máquina de protección en la White Room, empieza a interesarse por cosas que nunca se le permitieron: la amistad, la libertad, la curiosidad e incluso el aburrimiento. Cosas simples pero profundamente humanas. Este cambio se debe a que por primera vez tiene la libertad de tomar decisiones propias. Al salir del control absoluto de su padre y de la White Room, Ayano Koji no está obligado a ser el mejor en todo. Ya no necesita ganar para sobrevivir, y esto le abre una nueva puerta. Desde la psicología, esto puede verse como un proceso de individuación y desarrollo de identidad. Según Erickson, los adolescentes y jóvenes adultos pasan por una etapa clave, llamada identidad versus confusión de roles. Ayano Koji, que nunca pudo pasar por esta etapa de forma natural, ahora empieza a construir una identidad propia, no basada en lo que otros esperan de él, sino en lo que él quiere experimentar. Por eso empieza a mostrar interés por cosas cotidianas, observar cómo actúan sus compañeros, entender las emociones humanas o simplemente explorar las situaciones nuevas. No porque necesite hacerlo para ganar, sino porque le despierta curiosidad vivir como un joven normal, algo que nunca tuvo. En lugar de vivir solo con un objetivo a futuro como hacía antes, ahora parece disfrutar el presente, como si poco a poco quisiera saborear la juventud que le fue arrebatada. Ayano Koji empieza a experimentar la juventud, porque por primera vez tiene libertad. Ya no quiere solo cumplir objetivos o complacer a su padre, quiere descubrir por sí mismo qué se siente vivir, equivocarse, aburrirse o conectar con alguien. No esperaba grandes recompensas ni resultados, solo quiere vivir el presente, y eso para alguien como él es un acto de rebeldía y crecimiento emocional. La vida de Ayano Koji es la historia de un niño al que nunca se le permitió ser niño. Criado en un entorno deshumanizante como la White Room, fue tratado como un experimento, alguien que debía ser perfecto, frío y funcional. Desde pequeño se le negó el afecto, la libertad y cualquier oportunidad de descubrir quién era fuera del rendimiento. En vez de un hogar, tuvo un laboratorio. En vez de amor, exigencias. Y en vez de identidad, un rol impuesto. A pesar de eso, Ayano Koji no se quiebra, se adapta, se convierte en lo que le pidieron, pero sin perder del todo su conciencia. Su decisión de ocultar su inteligencia al llegar a la escuela no es una debilidad, sino una declaración silenciosa de libertad. Por primera vez en su vida tiene control sobre sí mismo, y aunque al principio lo usa para manipular y sobrevivir, con el tiempo ese control se transforma en una oportunidad para descubrir quién es realmente. Lo más trágico y a la vez esperanzador de Ayano Koji es que, aunque fue moldeado para no sentir, empieza a abrirse a la posibilidad de vivir una vida auténtica. Su acercamiento al presente, su curiosidad por las emociones humanas, su forma de observar y poco a poco involucrarse con otros, todo eso muestra que aún queda en él una chispa de humanidad que no fue destruida. En el fondo, su historia refleja un tema profundo, que incluso quienes fueron formados en la oscuridad pueden buscar su luz, aunque no sepan cómo hacerlo todavía. Ayano Koji no es un héroe tradicional, pero representa algo muy humano: la lucha silenciosa por recuperar la libertad interior, por sentir, por equivocarse y por finalmente ser alguien por elección y no por diseño.
Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Este anime me pareció bastante entretenido. Ya lo había visto anteriormente y en esta segunda vez que lo miré no lo disfruté tanto como la primera vez. Ya me habían pedido muchísimo este personaje. En general me parece un buen anime si es la primera vez que lo miras, pero si lo vas a ver una segunda vez, creo que pierde toda su esencia. Pero esa es solamente mi opinión y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.